Señal Internacional. Y en información internacional, el Tribunal Supremo de Estados Unidos autorizó a la Casa Blanca suprimir el programa Quédate en México, política migratoria instaurada por el exmandatario Donald Trump, que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar a que se resuelva su caso fuera del territorio estadounidense. Con esto, la política migratoria termina, tal como lo estableció la norma emitida por el Departamento de Seguridad Nacional en octubre del 2021. Sin embargo, sigue vigente el Título 42, medida impuesta por Trump en marzo del 2020, al iniciarse la pandemia de coronavirus, por la que se puede expulsar de manera inmediata a solicitantes de asilo por razones de salud pública. En más noticias, la Corte Suprema de Estados Unidos no cree en el cambio climático y limita recursos federales para su atención. La Corte Suprema de Estados Unidos limitó el jueves los medios federales para luchar contra el calentamiento global. Determinó que la Agencia de Protección Ambiental no puede promulgar normas generales para regular las emisiones de las centrales de carbón, que producen casi el 20% de la electricidad del país. La Casa Blanca calificó la decisión como devastadora y pidió al Congreso que ponga a Estados Unidos en el camino hacia un futuro energético más limpio y seguro. La sentencia fue adoptada por los 6 magistrados conservadores de la Corte. Afirman que fijar un límite a las emisiones de dióxido de carbono al nivel que requeriría una renuncia nacional al carbón para generar electricidad podría ser una solución relevante a la crisis actual, pero consideran que no es creíble que el Congreso haya dado a la Agencia de Protección Ambiental la autoridad para aprobar tal medida. Los 3 magistrados progresistas se desvincularon de una decisión que calificaron como aterradora y afirmaron que el Congreso dio ese poder a la agencia para responder al problema apremiante del cambio climático. En la última década, Estados Unidos ha tenido los 6 años más cálidos en la historia, desde que comenzaron los registros. Organizaciones de defensa del medio ambiente destacaron que este fallo puede llevar a que Estados Unidos quede muy por detrás de sus socios internacionales, que aceleran los esfuerzos para cumplir sus compromisos climáticos. Fin de las protestas en Ecuador. Ciudadanos y gobierno logran acuerdo. Acuerdo en Ecuador para poner fin a 18 días de protestas. El gobierno de Guillermo Lasso ha acordado con el movimiento indígena y campesino levantar las movilizaciones a cambio de algunas concesiones. El gobierno se ha comprometido a derogar el estado de excepción, bajar en 15 centavos de dólar el precio de los combustibles, 5 más de lo que ofrecía Lasso, y a aprobar un paquete de medidas sociales para aliviar a las familias campesinas. Además, se declara en emergencia el sector sanitario y se dejarán de otorgar concesiones mineras y petroleras en reservas naturales. La gran movilización antigubernamental, que comenzó el 13 de junio por la carestía de la vida, ha dejado 6 fallecidos, entre ellos un militar, y medio millar de heridos. El diálogo, que se inició el pasado lunes y el gobierno rompió un día después por la violencia contra las autoridades, ha sido posible por la mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. La OTAN aprueba un histórico apoyo a Ucrania por 1.000 millones de euros en ayuda militar. Seriedad en el rostro del secretario general de la OTAN al término de una cumbre histórica marcada por la guerra de Ucrania y de la que ha surgido una alianza atlántica más fuerte y unida que nunca. En una breve rueda de prensa, Jens Stoltenberg resumió los logros de la reunión. Acordamos invitar a Finlandia y Suecia a unirse a nuestra alianza y acordamos el apoyo a largo plazo a Ucrania. Acordamos el nuevo concepto estratégico de la OTAN, acordamos intensificar la lucha contra el cambio climático y establecer un nuevo fondo de innovación de 1.000 millones. Y dentro de esta nueva estrategia para la próxima década estará una de las principales preocupaciones de los países del flanco sur de Europa, entre los que se encuentra España, país anfitrión de la cumbre. Como saben, se ha incluido una mención significativa respecto al sur y en especial a la zona del África subsahariana, del Sahel, una de las mayores preocupaciones para Europa y en particular para nuestro país,
como consecuencia de la inestabilidad y los riesgos derivados de ella en cuanto a los flujos irregulares de migrantes, el terrorismo, la crisis alimentaria, la crisis energética y también la emergencia climática. Joe Biden reiteró el mensaje que llevó a Europa cuando se convirtió en presidente. Estados Unidos está de vuelta. Estados Unidos está haciendo exactamente lo que dije que haría si Putin invadía Ucrania, mejorar nuestra postura de fuerza en Europa. Estacionaremos más barcos aquí en España, estacionaremos más defensa aérea en Italia y Alemania, más F-35 en Reino Unido. Y para reforzar nuestro flanco oriental, un nuevo cuartel general permanente para el 5º Cuerpo del Ejército en Polonia. La fuerza de reacción rápida de la OTAN pasará de los 40.000 efectivos actuales a unos 300.000. Y la amenaza señalada ahora es Rusia, que en 2010 había sido calificada como socio estratégico. Por su parte, Rusia advierte a la OTAN que está activando el telón de acero y deberá tener cuidado. A Rusia no le han gustado las críticas recibidas durante la cumbre de la OTAN. Los líderes de la Alianza Atlántica la han definido como la nueva amenaza a la seguridad para la próxima década. Durante una visita a Minsk, el ministro de Exteriores ruso habla de la existencia de una nueva Guerra Fría. En cuanto al telón de acero, estoy de acuerdo con Vladimir Putin en que ya se está activando. Sin embargo, deberán tener cuidado de no pillarse las manos, pero el proceso se ha puesto en marcha. En términos similares se ha expresado el presidente ruso, que ha respondido a la petición de la OTAN de detener la guerra diciendo que sus planes sobre Ucrania no han cambiado en absoluto. Vladimir Putin recibió la visita de su homólogo indonesio Joko Widodo, que estuvo en Ucrania el miércoles y le entregó una carta del presidente ucraniano. Putin y Widodo también hablaron de la seguridad alimentaria. Amnistía Internacional afirma que Rusia cometió por lo menos un crimen de guerra en su ataque a un centro humanitario en Mariupol. El bombardeo ruso del teatro de Mariupol fue un claro crimen de guerra, según Amnistía Internacional, que ha llevado a cabo una exhaustiva investigación. El ataque se produjo a mediados de marzo y conmocionó al mundo por la posible presencia de cientos de civiles en su interior. El lugar estaba claramente marcado y en su entrada se había escrito la palabra niños para que se viera desde el cielo. Amnistía Internacional considera que las fuerzas rusas atacaron deliberadamente el teatro. Había abundantes pruebas de una importante presencia de civiles. De hecho, las semanas previas al ataque se había utilizado como un centro humanitario y por lo menos 1.000 civiles que habían huido de sus hogares por la violencia invasora en la ciudad se habían refugiado. El teatro estaba siendo utilizado además como punto de partida para los convoyes de los que estaban tratando de escapar. Así que un control superficial del teatro habría sido suficiente para demostrar que era un objetivo civil por excelencia y en ningún caso utilizado con fines militares. El bombardeo tuvo lugar en las primeras semanas del asedio de Mariupol. Según Amnistía, lo llevaron a cabo aeronaves de combate rusas que lanzaron 2 bombas de 500 kilos que cayeron una cerca de otra y detonaron simultáneamente. Los investigadores identificaron 12 cadáveres, si bien afirman que nunca se conocerá el número real de víctimas. Y hasta aquí la información más relevante en México y en el mundo. Regresamos contigo, Belén. Muchas gracias, Lupita. Muy buenas noches. Gracias por este reporte amplio en torno a la información nacional e internacional.